Pateé la puerta con fuerza. Mi sorpresa de Navidad se convirtió en un desastre. Quería sorprender a mi hija y llegué sin avisar, solo para encontrarla afuera, en la tienda, con su pijama puesto, mientras su esposo y su familia abrían los regalos de Navidad dentro de la casa. Lo que sucedió después los hizo gritar y cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde te encuentras. El teléfono sonó. Agudo, violento, cortando la quietud de la noche. Dejé mi vaso de whisky a un lado, apenas había tocado el ámbar líquido y alcancé el auricular. La chimenea crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes sobre el viejo sillón de Marta, donde había estado leyendo. «Papá, no puedo más». La voz de Rose me golpeó como un tren descarrilado, rota, entre sollozos. 25 años de matrimonio con Marta me habían enseñado a escuchar los silencios entre palabras, esas pausas que revelaban más que el propio discurso. «Rose, cariño, ¿qué sucede?» El cable del teléfono se tensó mientras me ponía de pie y caminaba hasta la ventana. El viento de diciembre hacía vibrar el cristal, y mi reflejo me devolvía la mirada. El cabello canoso despeinado, la preocupación grabada en las arrugas alrededor de mis ojos. Me gritó porque se me quemó la tostada, susurró, como si hablara desde un eco lejano. «Estoy encerrada en el baño. No puedo respirar, papá». Apreté con fuerza el auricular, mis nudillos se pusieron blancos. «Tranquila, cariño. Respira. Cuéntame exactamente qué pasó». Solo era una tostada. Intentaba preparar el desayuno de su madre como le gusta, y el pan se atoró. Cuando salió más oscuro de lo esperado, lo tiró contra la pared. Me llamó inútil. Dijo que lo avergoncé frente a sus padres. El cristal bajo mi otra mano se empañaba con mi aliento. Afuera, las ramas desnudas arañaban el cielo oscuro como dedos desesperados. ¿Dónde está él ahora? Abajo, con Irving, viendo fútbol, como si nada hubiera pasado. Olive sigue con esos comentarios de que necesito aprender a manejar la casa de manera correcta. La risa de Rose salió hueca, amarga. Todos están ahí, y yo escondida en el baño como una niña. Cerré los ojos y la vi, con 7 años, escondida de la misma manera después de una pesadilla. Entonces podía arreglarlo todo con chocolate caliente y cuentos antes de dormir. ¿Vendrás en Navidad? Por favor, papá. Te necesito aquí. Las palabras que quería decir se me atragantaban en la garganta. Sí, manejaré toda la noche. En 6 horas estaré contigo y lo resolveremos juntos. Pero lo que salió de mi boca fue distinto. Lo siento, Rose. Tengo esa reunión por el contrato con Peterson el 23. Si el trato se cierra. El silencio se estiró entre nosotros, lleno de todo lo que debí haber dicho y no dije. Entiendo. Su voz se volvió plana, profesional, el mismo tono que había usado en el funeral de Marta cuando la gente ofrecía condolencias vacías. «Estás ocupado». No es tan simple, nunca lo es. La línea quedó en calma, solo con su respiración agitada. De fondo, escuché la carcajada de Irving retumbar desde la sala. «Rose, escúchame. Después de Navidad, cuando todo se calme, quizá podamos. Tengo que irme. Me está llamando». El tono demarcado zumbó en mi oído como una avispa furiosa. Me quedé con el auricular en la mano, mirando cómo el fuego consumía otro leño. El whisky olvidado sobre la mesa auxiliar se calentaba poco a poco. Debería cancelar todo. El contrato puede esperar. Rose me necesita. Pero este trato significaba estabilidad financiera. La jubilación temprana del ferrocarril había sido buena, pero contratos como el de Peterson eran escasos. Y los ingresos fijos ya no rinden igual, no con lo caro que se ha vuelto todo. Colgué el teléfono. La casa se sentía demasiado silenciosa. La chimenea seguía crepitando. La casa se sentía demasiado silenciosa. Pasaron 3 horas. Hice las rutinas de siempre, revisar las cerraduras, avivar el fuego, cepillarme los dientes. Ahora yacía en la cama,
mirando el techo, donde las sombras se movían como acusaciones. El reloj marcaba las 10:47 de la noche. El sueño parecía tan lejano como Marte. Me levanté y caminé hasta la ventana, descalzo. El reflejo era el mismo, pero esta vez vi otra cosa. Cobardía, quizá, o simplemente el rostro de un hombre que había fallado a su hija cuando más lo necesitaba. Un año atrás, en esta misma habitación, Rose me había llamado para contarme de su compromiso. Había venido desde West Berbridge un sábado por la mañana, irradiando ese brillo particular del amor nuevo. Se sentó en el sofá de la sala, donde Marta solía doblar la ropa, y jugaba con el anillo de compromiso de su abuela, el anillo de Marta, girándolo en su dedo. «Se llama Randall», dijo. «Randall Morrison. Tiene 38 años. Trabaja en bienes raíces comerciales. Papá, soy tan feliz». Incluso entonces, algo no me cuadró. Pronunciaba su nombre con demasiado cuidado. Revisaba el teléfono constantemente. ¿Cuándo voy a conocer a ese tal Randall? Pronto. Está muy ocupado con el trabajo, pero te encantará, papá. Se encarga de todo. Toma todas las decisiones, así yo no tengo que preocuparme por nada. Esa debió ser mi primera alerta. Marta jamás necesitó que nadie decidiera por ella. Fue mi compañera, nunca mi dependiente. Las personas no cambian tan fácil, cariño, le advertí cuando mencionó su temperamento. El matrimonio revela el carácter, no lo transforma. Eres injusto. Él me ama. Su risa nerviosa llenó la sala como humo. Pasó la siguiente hora defendiendo a un hombre que yo aún no conocía, inventando excusas para conductas apenas descritas. Banderas rojas ondeando en medio de un huracán, y yo elegí no verlas. ¿Por qué no luché más? ¿Por qué no insistí en conocerlo antes del compromiso? ¿Por qué asentí educadamente cuando ella dijo que estaba demasiado ocupado para visitarnos? El reloj marcaba las 11:23. Regresé a la cama, cubriéndome con la colcha de Marta. Ella la había cosido el año antes de morir, aún con manos firmes, pese al cáncer que la consumía por dentro. Marta habría sabido qué decirle a Rose esta noche, cómo desenmascarar a Randall con precisión quirúrgica. Nunca temió decir verdades incómodas cuando alguien que amaba estaba en peligro. Pero Marta ya no estaba, y yo seguía aquí, despierto, mientras mi hija sufría porque yo tenía miedo de incomodar, más preocupado por un contrato que por manejar 6 horas y ser el padre que ella necesitaba. El viento afuera azotaba las ventanas, como intentando entrar o escapar. A veces era difícil saber hacia dónde presionaba más. Me giré, hundí el rostro en la almohada, tratando de encontrar un sueño que nunca llegó. ¿La boda? ¿Cómo pude ignorar lo que pasó en la boda? 11:30 de la noche seguía mirando el techo. Pero ahora mi mente estaba fija en aquel día de enero, 11 meses atrás. El día en que vi a mi hija casarse con un extraño, y no hice nada para detenerlo. El salón de recepciones de St. Michael. Rose, con el vestido de la abuela de Marta, ajustado a su figura más pequeña. Se veía hermosa y frágil, como un cristal que podría romperse con una sola palabra equivocada. Yo estaba sentado solo en la mesa familiar, viendo cómo los parientes de Randall dominaban la conversación. La lista de invitados había sido pequeña, en su mayoría de su lado. Las amigas de la Universidad de Rose no estaban invitadas. Muy costoso, explicó ella. Randall piensa que debe ser algo íntimo. Olive Morrison se había colocado como la experta en todo, con una voz que cortaba el murmullo de la recepción como una sierra eléctrica. Ahora Rose tendrá que aprender a ser una esposa de verdad, anunció a quien quisiera escuchar. Randall tiene expectativas muy claras sobre la organización del hogar, la planificación de las comidas. Sus novias anteriores nunca estuvieron a la altura en ese aspecto. Rose sonrió con esa mueca tensa y quebradiza que había perfeccionado. Estoy deseando aprender. Aprender, como si el matrimonio fuera un curso intensivo en complacer a un solo hombre en vez de una sociedad de iguales. Irving Morrison fue aún peor.
Chistes vulgares sobre cómo mantener a las esposas bajo control, con la seguridad de un hombre que jamás había sido cuestionado. Se removieron incómodos en sus sillas, pero nadie dijo nada, yo incluido. Las mujeres necesitan saber cuál es su lugar, declaró durante el brindis. Así se logra un matrimonio feliz, ¿verdad, Rudolf? Levanté la copa y no dije una palabra. Cobarde. El peor momento llegó durante el corte del pastel. Rose se rió mientras intentaba darle a Randall un pequeño bocado, como hacen las parejas en las bodas. En lugar de seguir el juego, él le sujetó la muñeca. Cuidado con el traje, Rose. Esta chaqueta cuesta más de lo que la mayoría gana en un mes. Su sonrisa vaciló solo un segundo, pero yo lo vi. Ese destello de vergüenza, de humillación. Se disculpó en su propia boda por casi manchar con un poco de betún la chaqueta preciosa de él. Solo está nervioso por la boda, papá, me susurró cuando le pregunté si todo iba bien. Incluso entonces, ya estaba excusándolo. Me levanté de la cama otra vez y caminé hasta el joyero de Marta sobre la cómoda. Su anillo de boda seguía en la ranura de terciopelo, atrapando la luz de la luna que entraba por la ventana. Estuvimos casados 43 años. Nunca, ni una sola vez, le agarré la muñeca en público. Jamás tuvo que disculparse por existir en mi espacio. El reloj marcaba las 12:15 de la noche, ya 19 de diciembre. La llamada de Rose se sentía como si hubiera ocurrido días atrás, en lugar de horas. Pensé en la cena de acción de gracias en su casa de Westbridge. Rose sirviendo todo a la perfección, Olive criticando el sazonado, Randall corrigiendo la manera en que Rose contaba algo de su trabajo. Ella se fue haciendo más callada a medida que avanzaba la noche, encogiéndose de algún modo. La Navidad del año pasado me llamó para explicar por qué Randall no podía venir a Pensilvania. Emergencia de trabajo, siempre trabajo. Luego vino el aislamiento gradual. Amigas que dejaron de llamar porque Rose nunca estaba disponible. Aficiones abandonadas porque le quitaban tiempo a las necesidades de Randall. Llamadas cada vez más cortas, menos frecuentes. Vi a mi hija, vibrante, independiente, ir desapareciendo pedazo a pedazo, y me repetí que era normal. Periodo de adaptación, dolores de crecimiento del matrimonio, mentiras. Mentiras que me conté porque afrontar la verdad significaba enfrentar mi propio fracaso como padre. Sentado en aquella recepción de boda, viendo a Rose encogerse ante las críticas públicas de su marido, sentí la misma impotencia que me devoró en los últimos días de Marta en el hospital. La misma sensación de no poder contra fuerzas fuera de mi control. Pero esto era distinto. El cáncer de Marta había sido un enemigo con nombre, uno que podíamos combatir juntos. Randall era un veneno que actuaba despacio, convenciéndola de que la enfermedad era culpa suya. Yo había pagado esa boda, la había llevado del brazo hasta el altar, la había entregado a un hombre que la veía como propiedad a gestionar, no como persona a amar. Afuera, la tormenta arreciaba. Las ramas arañaban el revestimiento de la casa como uñas en una pizarra. No podía faltar mucho para el amanecer. Necesitaba dormir, pero mi mente volvía una y otra vez a la llamada, a la voz rota de Rose, a mi respuesta patética sobre contratos y conflictos de agenda. Mañana llamaré a Peterson, pensé, y el sueño me venció a medias, pero mis sueños se llenaron de campanas de boda que sonaban a alarmas, y de una hija que no dejaba de pedir perdón por cosas que no eran su culpa. La luz de la mañana se filtró por los cristales cubiertos de escarcha mientras yo estaba de pie en la cocina, apurando mi segunda taza de café. El reloj sobre la estufa marcaba las 10:05 de la mañana. El sueño había llegado a trompicones, perseguido por la voz quebrada de Rose y por mi propia cobardía. El teléfono sonó, agudo, insistente. Señor Hudson. La voz era profesional, conocida, la asistente de Peterson de la empresa de contratos. La llamo por su reunión con el señor Peterson, programada para el 23 de diciembre. Me enderecé, súbitamente alerta. 40 años trabajando en el ferrocarril me habían enseñado a prestar atención cuando llamaba el trabajo. Sí, he estado preparando las evaluaciones estructurales para el proyecto de refuerzo del puente.
Lamentablemente, tendremos que posponerla hasta el 8 de enero. Su tono llevaba una genuina nota de pesar. Ayer por la tarde ingresaron a la madre del señor Peterson en el hospital. Emergencia familiar. La ironía me golpeó como un vagón descarrilado. Emergencia familiar. Lo entiendo perfectamente. Por favor, envíele mis mejores deseos. Gracias por su flexibilidad, señor Hudson. Confirmaremos la nueva fecha después de las fiestas. El tono de la línea zumbó, pero apenas lo oí. Mi mente ya corría, calculando posibilidades. 23 de diciembre, libre. 8 de enero, a 2 semanas. Podía conducir hasta Massachusetts. Podía estar con Rose en Navidad. La taza tembló en mi mano mientras la idea se asentaba. La crisis de Peterson acababa de resolver la mía, o quizá acababa de crear una más grande, según lo que me encontrara allá. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Mi reflejo se veía distinto, menos derrotado. La mañana gris de diciembre parecía más luminosa, llena de posibilidad en lugar de resignación. 4 horas de manejo entre nieve de diciembre. La cara de sorpresa de Rose al abrir la puerta. Tal vez por fin podría ver lo que realmente pasaba en esa casa, más allá de las palabras medidas y la alegría fingida de nuestras llamadas. Mi mente de ingeniero se puso en marcha, el mismo método que usaba para cálculos de puentes y evaluaciones estructurales. Planificación de ruta. La enero del 95 estaría atestada por el tráfico navideño, pero la enero del 84 por Hartford quizá fuera más fluida. Timín. Salir temprano la mañana de Navidad. Llegar en horario familiar, cuando todos estuvieran reunidos. Fui al cajón de la cocina donde guardo papeles importantes. La dirección de Rose, escrita con la letra cuidadosa de Marta, tomada de la invitación de la boda, 47 Maple Street, Westbridge, Massachusetts. Había conducido allí una vez, 11 meses atrás, para ver a mi hija prometer su vida a un hombre que ya había empezado a desmantelar su espíritu. Esta vez sería diferente. Esta vez llegaría como su padre, no como un invitado intentando mantener la paz. La casa se cargó de propósito. No sentía esta clase de claridad desde los últimos días de Marta, cuando cada decisión importaba y el tiempo se agotaba. Tal vez el tiempo también se agotaba para Rose, de otra manera. Necesitaba provisiones, regalos, algo que le mostrara que esto no era una visita por obligación, sino una elección, una prioridad. El teléfono volvió a sonar. Por un instante absurdo pensé que sería Rose, de algún modo intuyendo mi cambio de planes. Pero el identificador decía, señora Martínez, la vecina de al lado. Rudy, vi tu luz encendida temprano. ¿Todo bien? Mejor que bien, Elena. Voy a ver a Rose en Navidad, después de todo. ¡Qué maravilla! Ella estará feliz. ¿Feliz? ¿Cuándo fue la última vez que vi a Rose verdaderamente feliz? No la sonrisa frágil de las fotos de la boda ni la alegría forzada de nuestras llamadas breves. Felicidad real, de la que iluminaba sus ojos azules como los de Marta. Lo averiguaría pronto. Primero, debía encontrar algo especial para Rose, algo que le demostrara cuánto me importaba. A la mañana siguiente me despertó un propósito que no sentía en meses. Me senté en la vieja mesa de cocina de Marta con mapas de carretera extendidos sobre el mantel a cuadros, marcando rutas con un bolígrafo rojo. La planificación metódica me resultaba familiar, reconfortante, como diseñar un puente. Cada detalle contaba. El centro comercial Pine Valley bullía con la energía de las compras navideñas de último minuto. Familias iban y venían cargadas de paquetes, niños tiraban de las mangas de los abrigos. Yo avanzaba entre la multitud con un objetivo único, la lista doblada en el bolsillo del abrigo. La boutique de ropa de invierno estaba cálida y abarrotada. Una joven vendedora se acercó con una alegría festiva muy ensayada. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo especial? Una bufanda abrigada para mi hija. Ahora vive en el norte. ¡Qué bonito! ¿Cómo es su tez? Cerré los ojos, evocando el rostro de Rose en tiempos más felices. Ojos azules, cabello castaño claro.
Se enfría con facilidad, como su madre. La mujer me guió hacia una exhibición de bufandas de lana. Mis dedos encontraron una azul profundo con hilos plateados entretejidos, como luz de estrellas atrapada. Suave, práctica, hermosa sin ser ostentosa. Haría resaltar sus ojos a la perfección. Pagué sin mirar el precio. Hay cosas más importantes que un presupuesto fijo. La librería de al lado olía a café y papel. Rose siempre fue lectora, incluso de niña. La encontraba en el sillón de Marta con novelas de misterio y biografías de mujeres fuertes. ¿Qué leería ahora? ¿Randall aprobaría sus elecciones? Sección de biografías, dijo la dependienta, una mujer de la edad de Rose, señalando hacia el fondo. Recorrí los estantes con método. Demasiadas opciones. Entonces la vi, rompiendo el terreno, la historia de Julia Morgan, arquitecta. Una mujer que construyó su propio camino cuando el mundo le decía que no. Perfecto. El empleado de la gasolinera me reconoció cuando paré a revisar la presión de las llantas. ¿Preparándose para un viaje, señor Hudson? Conduzco a Massachusetts la mañana de Navidad. Visita sorpresa para ver a mi hija. ¡Qué bonito! Es un viaje largo. Dicen que el clima se va a poner feo. Pasé los 2 días siguientes preparándome como si fuera a una batalla. Revisé niveles de aceite, rellené el anticongelante, probé la llanta de repuesto, limpié la cabina de la camioneta y coloqué suministros de emergencia en la parte trasera, manta, linterna, cables para pasar corriente, cargador del celular. El regalo quedó envuelto sobre el viejo baúl de esperanzas de Marta. Papel azul con cinta plateada. Sencillo, elegante, justo como Marta envolvía los presentes, esquinas perfectas, lazos impecables. El 23 de diciembre amaneció gris y frío. Pasé la mañana dudando de mí mismo. ¿Debería llamar antes? ¿Y si Rose intentaba disuadirme? ¿Y si la familia de Randall resentía la intromisión? El teléfono, en su soporte de la pared de la cocina, parecía invitarme. Lo tomé 2 veces y lo volví a dejar. No. Tenía que ser una sorpresa total. Rose debía saber que alguien podía presentarse por ella sin condiciones, sin citas, sin cuando me convenga. La señora Martínez me saludó desde su porche mientras guardaba la bolsa de viaje en la camioneta. ¿Se va a algún sitio bonito por las fiestas, Rudy? A ver a Rose. Hace demasiado que no la veo. Esa chica tan dulce se merece una sorpresa. Maneje con cuidado. Esa tarde me senté en el sillón de Marta, junto a la chimenea. Me quedé mirando los regalos envueltos. La bufanda azul mantendría a Rose abrigada. La biografía quizá le recordara su propia fuerza. Pero lo que realmente quería darle no podía envolverlo, la certeza de que no estaba sola. El pronóstico anunciaba nieve a partir de la medianoche. Acumulación ligera, nada que no pudiera manejar. Había conducido en tormentas mucho peores durante mis días en el ferrocarril, revisando vías en medio de ventiscas que habrían hecho que cualquiera buscara refugio en su sótano. Dejé preparada mi ropa para la mañana siguiente, pantalones de vestir y una camisa limpia para la cena de Navidad, asumiendo que me invitarían a quedarme. La foto de Marta y Rose en la graduación de la universidad de mi hija fue a parar a mi bolsillo, un talismán, un recordatorio de tiempos felices en los que mi hija sonreía sin reservas. El despertador quedó programado en la mesita de noche, 5:30 de la madrugada. 4 horas y media de camino entre nieve de diciembre para ver el rostro de Rose iluminarse con sorpresa. Al menos, esperaba que fuera sorpresa y alegría, no esas emociones complicadas que aparecen cuando alguien a quien ama se presenta sin avisar y descubre el dolor que habías intentado ocultar. Pero ese era un puente que cruzaría al llegar. Por ahora tenía un plan, regalos y la misma determinación que me había llevado a mantener trenes funcionando puntuales durante 4 décadas. El despertador chilló a las 5:30 de la madrugada, desgarrando sueños de navidades pasadas cuando Rose era pequeña. Me vestí rápido en la oscuridad previa al amanecer, moviéndome con la memoria muscular de tantos turnos tempranos en el ferrocarril. El café humeaba en mi termo mientras cargaba la camioneta.
Regalos seguros en el asiento trasero. Atlas de carreteras en el asiento del copiloto. El tanque lleno desde el día anterior. El termómetro fuera de la ventana marcaba -5 grados. Clima perfecto para conducir, si la nieve se mantenía ligera. Comenzaron a caer copos tenues cuando salí del camino de entrada a las 6 en punto. En la radio sonaba música navideña, Bing Crosby cantando sobre White Christmas. La ironía no me pasó desapercibida. Yo conducía en medio de una, esperando encontrar a mi hija antes de que la nieve se volviera demasiado intensa. Los hitos de la carretera pasaban uno tras otro en la luz creciente. El campo de Pensilvania quedaba atrás, casas de campo con ventanas amarillas encendidas y humo elevándose recto en el aire quieto. En ese momento, otras familias seguramente se reunían alrededor del árbol, niños rasgando papel de regalo mientras los padres sorbían café y tomaban fotos. ¿Estaría Rose ya despierta? ¿La familia de Randall celebraba la Navidad por la mañana o lo dejaban todo para la cena? Me di cuenta de lo poco que sabía sobre sus tradiciones. Otro fracaso que añadir a mi lista en aumento. La radio crepitó. Aviso de nevada intensa para el oeste de Massachusetts. Las temperaturas caerán a -12 grados. Manejen con cuidado y tengan una bendecida Navidad. -12 grados. Rose siempre había sido sensible al frío, incluso de niña. Recordaba a Marta envolviéndola en capas antes de ir a la escuela, preocupándose por los guantes y la bufanda, mientras Rose protestaba que parecía un malvavisco. El tráfico se volvió más denso al cruzar a Nueva York. La nieve caía más fuerte ahora, copos gruesos que se pegaban al parabrisas entre los barridos de los limpiadores. Apreté con fuerza el volante. 40 años conduciendo bajo todo tipo de clima. Pero este día era distinto. Hoy, alguien dependía de que llegara, aunque ella aún no lo supiera. En Connecticut la nieve era más pesada y el tráfico más lento. La voz del locutor interrumpió un villancico. La enero del 84 hacia el este se mueve lentamente por las condiciones del clima, pero las cuadrillas de limpieza están trabajando. Tómense su tiempo, recuerden que ningún destino vale arriesgar su seguridad. Pero algunos destinos sí lo valen, ¿no? Algunos viajes importan más que la comodidad o la prudencia. Me detuve a repostar cerca de Springfield, Massachusetts. La estación estaba concurrida pese a la hora. Otros viajeros también se abrían paso para reunirse con sus familias. Un joven empleado de ojos amables me ayudó a limpiar la nieve del parabrisas. ¡Feliz Navidad! ¿Viaje largo? Conduzco para ver a mi hija. Quiero sorprenderla. Su rostro se iluminó. Eso es hermoso. Tiene suerte de tener un padre como usted. ¿Suerte? La palabra me pesó en el pecho mientras regresaba a la carretera. Rose solía pensar que tenía suerte de tenerme, antes de que yo permitiera que se casara con un hombre que la veía como algo que controlar, no alguien a quien amar. La última hora de camino se extendió bajo un cielo que comenzaba a despejarse. El paisaje de Massachusetts se desplegaba con colinas onduladas y árboles desnudos, casas cada vez más próximas al acercarme a Westbridge. Mi corazón martillaba contra mis costillas en cada kilómetro. ¿Qué encontraría al llegar? A Rose fingiendo alegría en la mañana de Navidad mientras la familia de Randall criticaba todo lo que hacía? ¿O quizá estaba equivocado? Tal vez la llamada fue un incidente aislado, un mal momento navideño. Pero mi instinto decía otra cosa. Ese mismo instinto que me había mantenido con vida junto a la maquinaria pesada durante 40 años me gritaba que Rose necesitaba ser rescatada. El GPS anunció, en 2 millas, gire a la derecha en Maple Street. Maple Street. La calle de Rose. La había recorrido una vez, 11 meses atrás, siguiendo el cortejo nupcial hacia una recepción donde vi a mi hija encogerse bajo las expectativas de su nueva familia. Las casas empezaron a aparecer entre la nieve que clareaba. Decoraciones navideñas brillaban en los porches. Voces infantiles se alzaban en el aire frío, niños estrenando trineos y botas, aprovechando la nieve de Navidad. El número 47 se alzaba retirado de la calle,
una casa colonial con contraventanas verdes y un porche que rodeaba la fachada. El BMW de Randall estaba estacionado en la entrada, junto a un sedán más antiguo que no reconocí. ¿Visitas? O quizá Olive e Irving se habían quedado a dormir. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentado unos segundos. El motor encendido, el calor fluyendo sobre mis manos frías. Ya está. No más planes, no más dudas. Solo caminar hasta esa puerta, tocar el timbre y ver el rostro de mi hija. Los regalos crujieron cuando los pasé del asiento trasero a los bolsillos del abrigo. La biografía cabía fácil en el izquierdo, pero la bufanda abultaba demasiado el derecho. Cerré la chaqueta y salí al aire helado de la mañana. Mi aliento se escapaba en nubes blancas mientras cruzaba la calle. En esa casa, probablemente Rose estaba ayudando con el desayuno navideño, asegurándose de que todo fuera perfecto para la familia de Randall, haciéndose pequeña para que ellos pudieran ser grandes. Hoy no. Hoy, alguien venía a recordarle que ella importaba. Subí por la entrada con los regalos en el abrigo, listo para ver su sorpresa. Entonces vi la figura junto al banco de nieve. No se movía. Estaba encogida contra el montículo blanco, rodillas recogidas, brazos alrededor del cuerpo. Mi cerebro necesitó 3 segundos para procesar lo imposible. Rose. Mi hija. Sentada en la nieve, en finos pijamas navideños. Los regalos cayeron de mis manos entumecidas, dispersándose por la entrada helada como plegarias desechadas. Corrí, mi rodilla mala protestando, cada paso acercando lo impensable a la realidad. Sus labios estaban morados. El hielo cristalizaba en su cabello. Temblaba con tanta violencia que sus dientes castañeteaban como huesos chocando. «Rose». El grito me desgarró la garganta. «¿Qué haces aquí afuera?» Alzó la mirada con la confusión nublando sus ojos azules. Ojos que alguna vez brillaron con la misma inteligencia de Marta, ahora apagados por el frío y algo más, algo roto. «Papá», su voz salió arrastrada, entumecida por la hipotermia. ¿Cómo estás aquí? Pensé que tenías esa reunión con Peterson». Me quité el pesado abrigo de invierno y lo envolví alrededor de su cuerpo pequeño. Estaba helada al tacto, como un bloque de hielo. ¿Cuánto tiempo llevaba afuera, en temperaturas bajo cero? ¿En pijama? Olvídate de la reunión. Tenemos que calentarte. Intenté ayudarla a ponerse de pie, pero sus piernas no podían sostenerla. ¿Puedes sentir tus dedos? Ella miró sus manos como si no fueran suyas. No mucho, todo está borroso. La medio cargué hasta la camioneta, abriendo de un tirón la puerta del copiloto. El calefactor estaba encendido, el aire caliente salió como salvación. La acomodé en el asiento, subí la calefacción al máximo y saqué la manta de emergencia de detrás del asiento del conductor. Lo siento tanto, papá. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas, dejando surcos tibios en la piel helada. Arruiné todo. No tienes nada de qué disculparte. Nada. Le frotaba las manos entre las mías, intentando devolver la circulación a esos dedos blancos. Cuéntame qué pasó. A través del parabrisas veía la casa. Luces navideñas parpadeando alegres, un resplandor amarillo derramándose por cada ventana. Sonidos de risa. Las risas y celebraciones se filtraban a través del césped helado. Ellos estaban dentro, disfrutando de la mañana de Navidad, mientras Rose casi moría de frío a las puertas de su propia casa. Fue un accidente, susurró, con las palabras haciéndose más claras a medida que el calor volvía a su cuerpo. Estaba llevando café a todos durante la apertura de los regalos. Había papel de envolver por todas partes y tropecé. Su voz se quebró, y volvió a intentarlo. El café se derramó sobre la alfombra persa de la abuela de Olive. Una alfombra hermosa, carísima, que ha estado en su familia por generaciones. Randall empezó a gritar que arruino todo lo que toco. Seguí frotando sus manos, pero dentro de mí la rabia se acumulaba como la presión de vapor en la caldera de una locomotora.
40 años de ingeniería me habían enseñado a reconocer cuando un sistema se acercaba a niveles peligrosos. Olive dijo que habían sido demasiado indulgentes conmigo, que debía aprender a enfrentar las consecuencias. La respiración de Rose se iba normalizando, el color regresaba lentamente a sus mejillas. Irving estuvo de acuerdo. Dijo que las mujeres necesitan disciplina, que así es como su generación mantenía los matrimonios fuertes. ¿Y luego qué pasó? Randall me dijo que saliera afuera a pensar en ser más cuidadosa. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de vergüenza y confusión, todavía en pijamas. Dijo que podía volver a entrar cuando aprendiera la lección. Las piezas encajaron con precisión mecánica, la puerta cerrada, el estado de hipotermia que había notado, 4 horas en un frío mortal. «Te encerraron afuera», afirmé. Ella asintió, con lágrimas nuevas desbordando. Toqué la puerta, pero Olive me gritó que estaba arruinando su mañana de Navidad, que ya había hecho suficiente daño. A través de la ventanilla del copiloto podía verlos en la sala, pasándose regalos en círculo, riendo y brindando con copas de champán, como si no hubieran dejado a mi hija congelarse hasta morir por un café derramado. Con el retorno de la circulación, Rose alzó la vista, los ojos llenos de dolor y vergüenza. «Papá, necesito contarte lo que realmente pasó esta mañana». Sus manos por fin se calentaban en las mías, con un cosquilleo doloroso. Flexionó los dedos, encogiéndose con el ardor de la sangre volviendo. «Empieza desde el principio», le pedí en voz baja. «¿A qué hora comenzó todo?» «Alrededor de las 8:30. Todos estaban en la sala abriendo los regalos. Quise ser útil y llevé una bandeja de café desde la cocina». Su voz se estabilizaba conforme el calor recorría su cuerpo. Había papel brillante por todas partes, plateado y dorado, como un cuento de hadas. Debí haber tenido más cuidado. «¿Y qué pasó cuando tropezaste?» El café se fue por toda la alfombra persa. Esa antigüedad preciosa que era de la abuela de Olive, tejida a mano, vale miles de dólares. Ya estaba justificándolos. El patrón tan incrustado que no podía detenerlo. Randall empezó a gritar que arruinó todo lo que tocó. Apreté el volante con rabia. ¿Por un accidente? Pero era una alfombra muy cara, papá. Intenté limpiarla, pero Olive dijo que lo empeoraba. Repetía que habían sido demasiado pacientes conmigo, que debía aprender responsabilidad. Las palabras de Rose salían más rápido, como un dique que se rompe. Irving la respaldó. Dijo que en su época las mujeres sabían cómo ser más cuidadosas con las cosas valiosas. Por el parabrisas se colaba música navideña desde la casa. Jingle Bells sonaba mientras mi hija relataba cómo casi muere congelada. Entonces Randall dijo: «Sal afuera y piensa en ser más cuidadosa». Así, sin más. Sin abrigo, sin zapatos, con temperaturas bajo cero. ¿Y cerraron la puerta? Rose asintió, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Toqué después de 1 hora. Mis pies ardían de frío. Pero Olive gritó que estaba arruinando su Navidad, que ya había destruido suficiente. 4 horas. Había estado 4 horas afuera, en un frío mortal, mientras ellos intercambiaban regalos y bebían champán. Pensé que alguien vendría a buscarme. Que Randall se daría cuenta de que era demasiado frío, demasiado peligroso. Su voz se quebró. Pero cuanto más esperaba, más entendía que este era mi castigo por ser torpe, por no ser lo suficientemente buena. «Rose, escúchame», me giré hacia ella. «Nadie merece esto. ¿Lo entiendes? Nadie». Pero arruiné su alfombra cara. «Basta». Me salió más fuerte de lo que quería. «Esa alfombra no vale ni 1 minuto de tu vida. Ni 1 segundo». Ella me miró como si hablara un idioma desconocido. La idea de que valiera más que un objeto parecía revolucionaria. «Dicen que necesito ser más cuidadosa con las cosas caras, que no aporto dinero, así que no debo destruir lo que ellos han ganado». Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Abuso financiero, manipulación emocional, poner en riesgo su vida.
El patrón era cristalino. Empecé a sentir mucho frío después de la segunda hora, dijo. Ya no podía mover las manos. Pero pensé que si regresaba antes de aprender la lección, solo lo empeoraría después. Había elegido la hipotermia sobre su ira, elegido la posible muerte antes que decepcionarlos. El nivel de control que tenían sobre ella era tan cruel que me dejó sin aire. Cuando no sentías tus manos, Rose, era el inicio de la congelación. Podías haber perdido los dedos, los pies, podías haber muerto. Lo sé ahora, sus lágrimas frescas se mezclaban con el temblor de su voz. Cuando te vi entrando por la entrada, pensé que estaba alucinando. Papá apareciendo como un milagro de Navidad. No era un milagro, solo un padre que al fin llegaba a tiempo para ver la verdad que debió reconocer meses atrás. A través de la ventana del pasajero, los vi en la sala, riendo y pasándose regalos como si no hubieran dejado a mi hija morir de frío. Y entonces algo se quebró en mí, como un cable de puente bajo demasiada tensión. 40 años de respuestas medidas desaparecieron en un instante. Quédate en la camioneta, Rose. Mantente abrigada. Papá, por favor no lo empeores. Yo tengo que vivir con ellos. Me giré hacia ella, mi hija envuelta en mi abrigo como una refugiada de su propia vida. No, Rose. Ya no. El camino hasta la puerta principal se sintió como avanzar hacia una demolición, cada paso medido y deliberado. La corona navideña se burlaba de mí con su lazo rojo brillante, mientras aún podía oír los dientes de Rose castañeteando detrás. Probé la manija primero, cerrada, como ella había dicho. Mi golpe resonó sobre la música navideña. Pasos se acercaron. La puerta se abrió y apareció Randall, copa de champán en mano, el rostro pasando de la sorpresa al encanto calculado. Señor Hudson, qué maravillosa sorpresa. Rose no mencionó que vendría por Navidad. No podía mencionarlo. La encerraste afuera. Su sonrisa vaciló un instante. Creo que hay un malentendido. Rose necesitaba aire fresco para calmarse tras su pequeño accidente. ¿En temperaturas bajo cero? ¿En pijama? ¿Durante 4 horas? Bueno, a veces las lecciones deben ser memorables. El marco de la puerta crujió bajo mi bota. La madera se partió como un disparo cuando la puerta golpeó la pared interior. Los adornos del árbol tintinearon. El silencio cubrió la sala como un telón. Olive alzó la mirada desde su lugar junto a la chimenea. Irving, desde su sillón de cuero, la copa congelada a medio camino de sus labios. Yo llenaba el umbral como si el juicio final hubiera llegado antes de tiempo. ¿Cómo se atreven a poner a mi hija afuera en un clima que podía matarla? Olive se recuperó primero, con ese tono condescendiente que recordaba de la boda. Rudolf, no entiendes la situación. Rose derramó café sobre la alfombra persa de mi abuela, una reliquia familiar invaluable. ¿Y eso justifica arriesgar su vida? Irving dejó la copa con calma deliberada. Estás exagerando, viejo. Rose necesitaba aprender responsabilidad. Así funcionan los matrimonios. ¿Matrimonios? Entré en su sala cálida, con la nieve aún pegada a mis hombros. ¿A esto le llaman matrimonio? Dejaron que se congelara hasta la muerte por un accidente trivial. Randall se interpuso, intentando recuperar autoridad en su propia casa. Esta es nuestra casa, y Rose es mi esposa. No tiene derecho a irrumpir aquí, y yo tengo todo el derecho. Es mi hija, y ustedes casi la matan. Las luces del árbol centelleaban detrás de ellos, los regalos caros esparcidos como evidencia de su crueldad cómoda. Celebraban mientras Rose se volvía azul a pocos metros de la puerta. Olive lo intentó de nuevo, su voz cargada de desesperación. Estábamos enseñándole a ser más cuidadosa con las cosas valiosas. La estaban enseñando a temerles. Eso es muy distinto. El matrimonio requiere disciplina, insistió Irving, su autoridad desmoronándose bajo mi sombra. El matrimonio requiere amor. Algo que ustedes no reconocerían ni aunque les derribara la puerta.
Entonces Rose apareció detrás de mí, aún envuelta en mi abrigo. Su presencia era la prueba final contra ellos. Sus dedos entumecidos, su confusión por la hipotermia, su cuerpo contando la verdad que sus palabras negaban. La máscara de Randall cayó por completo. Rose, dile a tu padre que estás bien. Esto es asunto de familia y él está interfiriendo. Rose lo miró con nuevos ojos. Esos mismos ojos que casi se habían cerrado para siempre bajo el frío. No sentía mis dedos, Randall. Pensé que iba a morir. La voz de Olive se quebró, cargada de control desesperado. Estás exagerando, Rose. Podías haber tocado más fuerte si de verdad estabas en peligro. Lo intentó. Tú le dijiste que estaba arruinando tu Navidad. Miré alrededor, a sus rostros incrédulos, y luego a Rose, temblando en mi abrigo. Se acabaron las palabras. Rose, enséñame dónde están tus cosas. Nos vamos ahora. Mis palabras cortaron el aire como una cuchilla sobre seda. No había discusión ni negociación. El mismo rigor que mantuvo los trenes a tiempo durante 40 años ahora marcaba el rumbo. Rose subió hacia las escaleras, todavía envuelta en mi abrigo, sus pasos más firmes gracias al calor que volvía a su cuerpo. Yo la seguí, dejando atrás a aquella familia desperdigada en su perfecta Navidad, como escombros tras un descarrilamiento. No puedes llevarte a mi esposa. La voz de Randall sonó rota, desesperada, siguiéndonos. Esto es secuestro. Me giré en la escalera y lo miré con la misma expresión que usaba con los conductores novatos que pensaban que podían discutir con la física. Es mi hija primero. Y tú perdiste cualquier derecho cuando casi la matas. El dormitorio de Rose era pequeño, encajado bajo el alero como un añadido sin importancia. Sus pocas pertenencias parecían extraviadas entre los muebles caros que la familia de Randall había escogido. Un osito de peluche de su infancia descansaba sobre la cómoda, junto a frascos de perfumes costosos. El contraste lo decía todo. Solo lo importante, le dije, sacando el viejo bolso universitario del armario. Todo lo demás podemos reemplazarlo. Sus manos se movieron con una seguridad creciente al escoger lo que valía. Fotos de Marta, su portátil con los archivos de su currículum, las pocas joyas que habían sido regalos míos, no de ellos. Sus dedos se detuvieron sobre el anillo de bodas, y deliberadamente lo dejó sobre la cómoda. Olive apareció en la puerta, el rostro encendido por una autoridad desesperada. Rose, querida, piensa en tus votos matrimoniales. Prometiste quedarte en las buenas y en las malas. Rose alzó la vista mientras doblaba su abrigo de invierno, ese mismo que había estado colgado, inútil, en el armario mientras ella se congelaba afuera. Prometí amar y apreciar, no morir de frío por un café derramado. Pasos retumbaron por la escalera. Irving y Randall se amontonaron detrás de Olive, 3 adultos intentando intimidar a una mujer joven para que permaneciera en la prisión que habían construido con tanto esmero. Estás cometiendo un gran error, viejo, bufó Irving. Conocemos gente. Gente importante. Cerré el bolso de Rose con un tirón y me lo eché al hombro. Esa gente importante no estuvo esta mañana cuando Rose los necesitó. Yo sí. Bajamos hacia las escaleras. La familia retrocedió como si se enfrentara a algo peligroso. Quizá lo era. Tal vez el amor protector de un padre resultaba más peligroso de lo que calcularon cuando eligieron la crueldad por encima de la compasión. En la sala, su celebración navideña había quedado abandonada, regalos caros desparramados bajo el árbol, copas de champán a medio vaciar, la alfombra persa aún marcada por las manchas de café que casi le cuestan la vida a mi hija. Randall intentó una jugada desesperada en la puerta principal. Rose, no puedes dejarme. Podemos arreglar esto. Te amo. Rose se detuvo y lo miró, al hombre que la había dejado fuera, a morir de frío. El amor no deja a la gente morir en la nieve, Randall. El marco destrozado de la puerta testificaba la verdad de esa mañana. La había derribado para llegar a ella, y ahora atravesábamos ese hueco hacia la libertad. Afuera, los vecinos se asomaban por las ventanas, atraídos por el alboroto.
La fachada perfecta de la familia se desmoronaba en público, su crueldad cuidadosamente oculta quedaba expuesta ante toda la calle. Randall nos siguió hasta la camioneta, golpeando el capó con las manos mientras yo cargaba el bolso de Rose. «Esto es robo. Llamaré a la policía. Ella es mi esposa». Rodeé la trompa del vehículo hasta plantarme frente a él, usando hasta el último centímetro de mi estatura y 40 años de autoridad ganada con trabajo honesto. «Apártate de mi camioneta. Apártate de mi hija. No puedes. Si vuelves a contactarla, tendrás que vértelas conmigo. Y la próxima vez no me limitaré a patear una puerta». Retrocedió. La cobardía, por fin honesta, reemplazó su fingida autoridad. Rose se acomodó en el asiento del copiloto, apretando mi abrigo a su alrededor. La calefacción de la camioneta lanzaba aire caliente, desterrando los restos del frío mortal de la mañana. Por el retrovisor los vi, diminutos e impotentes, mirando cómo la justicia se alejaba por su propio camino. Al incorporarnos a la vía principal, Rose miró por última vez la casa, que se hacía pequeña en el espejo lateral. Los primeros 16 kilómetros transcurrieron en silencio. Rose miraba por la ventanilla el suburbio de Massachusetts, procesando lo que acababa de ocurrir. Yo mantuve la calefacción al máximo, vigilando su color en el retrovisor cada pocos minutos. Al fin habló. «Papá, ¿y si me equivoqué? ¿Y si tenían razón y fui descuidada?» Había esperado ese momento. Las víctimas siempre se culpan primero. Cariño, derramar café no justifica dejar a nadie morir de frío. Nunca. Por ninguna razón. Las manos le temblaban ahora que la adrenalina se disipaba. ¿Y si Randall viene a buscarme? ¿Y si intenta obligarme a volver? No se acercará ni a 1 kilómetro de nuestra casa. Te lo garantizo. Al cruzar la frontera con Connecticut, Rose empezó a hablar de cosas prácticas. Dónde dormir, cuánto tiempo podría quedarse, si aún conservaba sus habilidades de marketing después de meses con cada decisión tomada por otros. «Tu cuarto está exactamente como lo dejaste», le dije. «Y mañana mismo te abrimos una cuenta bancaria a tu nombre. Si necesitamos órdenes de restricción, las conseguimos. Lo que haga falta». Paramos por gasolina y café cerca de Hartford. Rose se ajustó mi abrigo sobre el pijama, aún cohibida. El camionero de al lado sonrió y se llevó 2 dedos a la visera. «¿De regreso a casa por Navidad?» «Llevo a mi hija a casa». «¿A dónde pertenece?», contesté. Rose alcanzó a sonreír, pequeña pero auténtica. «Papá me dio una sorpresa», dijo. Era la primera vez en meses que la oía interactuar con un desconocido como una persona normal, sin disculparse, sin encogerse, simplemente hablando como cualquiera merece hablar. De vuelta en la autopista, encontró la foto de Marta en la guantera. La que yo llevaba como amuleto en los días del ferrocarril, cuando el trabajo era peligroso y volver vivo no estaba garantizado. Ella también habría venido, ¿verdad? Si siguiera viva. Tu madre habría llegado con un bate de béisbol y medio grupo de señoras de la iglesia como respaldo. El recuerdo nos hizo sonreír a los dos. A Marta nunca le gustaron los matones. «No sé cómo agradecerte que me salvaras». «No tienes que agradecer nada. Para eso están los padres». Las montañas de Pensilvania asomaron en el horizonte con el sol de diciembre iniciando su descenso temprano. Rose iba sentada más erguida, el color regresando a sus mejillas, la voz más firme con cada kilómetro que la alejaba de aquella casa. «Yo era buena en marketing», dijo de pronto. Antes de conocer a Randall tenía ideas, campañas que funcionaban. Las volverás a tener. Mejores, seguramente. Has aprendido sobre las personas cosas que muchos mercadólogos jamás entienden. ¿Cómo cuáles? Cómo reconocer cuando alguien intenta controlarte. Eso, en los negocios, vale oro. Guardó silencio otra hora, mirando el paisaje familiar de Pensilvania desfilando por la ventanilla. Luego, ¿crees que de verdad puedo hacerlo? ¿Vivir sola? ¿Tomar mis propias decisiones? Rose, sobreviviste 11 meses casada con Randall. Después de eso,
Cualquier otra cosa te va a parecer vacaciones. Por primera vez en todo el día, se rió. De verdad. El sonido que debía salir de la hija de Marta. Al entrar a Greenwood, pasamos la gasolinera donde compré suministros para el viaje, el restaurante donde Marta y yo tuvimos nuestra primera cita hace 45 años. Rose pegó la cara al vidrio como una niña mirando luces navideñas. Todo se ve exactamente igual. Pero ambos sabíamos que no era del todo cierto. El pueblo se veía igual. La casa se vería igual. Pero Rose ya no era la misma. Había atravesado el fuego y salido del otro lado sosteniéndose a sí misma. Al entrar en nuestra entrada, Rose miró la casa donde creció. Se ve exactamente igual, susurró. Pero yo me siento completamente diferente. La oficina de Rose ocupaba una esquina del piso 14, con ventanales sobre el puerto de Boston. La luz bañaba su escritorio, donde las campañas de marketing se extendían como planos del éxito de otros y ahora del suyo. La placa decía Rose Hudson en letras firmes. Apellido de soltera recuperado, identidad restaurada. Yo había subido para nuestro almuerzo mensual, una tradición que establecimos cuando Rose recuperó el equilibrio. Verla moverse por su trabajo con confianza tranquila, saludando a colegas que claramente respetaban lo que hacía. Apenas reconocía a la mujer rota que encontré en un montón de nieve 5 meses atrás. «Papá, tienes que ver la campaña para la ONG que acabamos de terminar», dijo, abriendo gráficos en la pantalla. Aumentamos su participación de donantes un 40%. Mi idea de contar historias en lugar de soltar estadísticas funcionó. Su jefe se acercó mientras yo admiraba su pared de testimonios de clientes. «Señor Hudson, puede estar orgulloso. Rose se ha vuelto imprescindible aquí. Estamos conversando un plan de ascenso». El café del malecón donde almorzamos fue elección de Rose, un lugar de jóvenes profesionales hablando de negocios y sueños. Pidió con seguridad, pagó con su propia tarjeta, dejó una propina generosa de su propio salario. «A veces pienso en aquella mañana», dijo mientras veíamos los botes cruzar el puerto. «En lo distinto que sería todo si no hubieras llegado. Pero llegué. Eso es lo único que importa ahora». Su apartamento en Cambridge era pequeño, pero completamente suyo. Cada mueble elegido por ella, cada cuadro donde ella quiso. El cactus de Navidad en el alféizar había florecido 2 veces desde que lo llevó a casa. Otra sobreviviente prosperando en mejores condiciones. El divorcio se había finalizado en marzo. Corte limpio, sin bienes que repartir, sin lazos pendientes. Rose no quiso nada de esa vida, salvo su libertad. Las fotos de la boda, a la basura. Los regalos caros, devueltos o donados. Se quedó solo con lo que era suyo antes de que Randall intentara borrarla. «Voy a terapia una vez al mes», me contó, café en mano, para asegurarme de mantenerme bien. Dice que avanzo de forma notable para alguien que vivió ese nivel de, ¿cómo lo llamó? Control coercitivo. Caminamos de vuelta hacia su edificio bajo el sol tibio de primavera. Otros de mi edad quizá ya serían abuelos, pero yo prefería a mi hija exitosa, independiente y emocionalmente sana, por encima de unos nietos tempranos. La terapeuta me ayudó a entender que no se trataba del café, continuó Rose. Nunca fue ser más cuidadosa o menos torpe. Se trataba de hacerme tan pequeña que nunca pensara que merecía algo mejor. Un grupo de compañeros la saludó desde la otra acera, regresando de su propio almuerzo. Rose les devolvió el saludo, cómoda en su sitio entre ellos. Había construido una vida aquí, amistades, colegas, un futuro que le pertenecía por completo. «¿Qué haces el próximo fin de semana?», preguntó al llegar a su edificio. «Quiero cocinar para ti, probar esa receta nueva en la que he estado trabajando. Yo llevo el postre, la tarta de manzana de tu madre». Me abrazó en la acera. Mujer profesional, traje de oficina, despidiéndose de su padre, que había conducido 2 horas solo para asegurarse de que seguía floreciendo. Porque eso era lo que hacíamos ahora, cuidarnos el uno al otro.
Mientras veía a Rose desaparecer entre las puertas de cristal del edificio, segura de sí misma y llena de propósito, supe que Marta estaría orgullosa. Nuestra hija había encontrado el camino de regreso a sí misma. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y compartir en los comentarios tus impresiones sobre esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.